Este escenario caótico tiene como lugar protagonista a la ciudad de Bhopal, ubicada en el estado de Madhya Pradesh, en la India. Fue durante la madrugada del 3 de diciembre de 1984 cuando una nube de gas tóxico se apoderó de la zona. La fábrica de plaguicidas, perteneciente a la empresa multinacional Union Carbide, dejó escapar aproximadamente 30 toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera. De acuerdo con la crónica de los hechos, la ciudad se encontraba despierta esa noche con miles de sus habitantes paseando por las calles. Muchas familias se reunieron para festejar la boda de sus hijos y la celebración coincidía con un concurso poético, haciendo que personas de distintos lugares llegaran a la ciudad. La fábrica de Bhopal se encontraba parada. Los obreros realizaban tareas de limpieza sin las medidas de protección necesarias. Esto provocó una violenta reacción exotérmica al fusionarse con el agua y los desechos generados por la fábrica. Se produjo un desprendimiento que hizo que la cisterna no aguantara la presión. El gas buscó la manera de escapar, siendo la válvula de seguridad la única salida, y provocando a su vez una inevitable fuga a las 12:30 am. Rápidamente las dos altas columnas se convirtieron en geyser, proyectándose en el cielo a tal punto que los bomberos ya no fueron capaces de apagar la fuga. Las personas que vivían a 10 kilómetros del foco emisor se despertaron abruptamente en medio de ataques de tos y principios de asfixia, síntomas parecidos a un ataque de asma, así como presentaron vómito e hinchazón en los ojos. Además, la inhalación del isocianato de metilo provocó muertes al poco tiempo debido a las quemaduras químicas en los pulmones. En medio del caos y en las primeras horas del desastre, las personas intentaron huir de la ciudad, pero esto solo ocasionó accidentes de tráfico y como consecuencia más heridos. Han pasado 36 años desde que se registró este desastre y hasta el día de hoy no se obtiene justicia. Esta catástrofe fue resultado de ignorar una fuga, pues para los trabajadores era costumbre trabajar en un estado inseguro por falta de medidas de seguridad. El día del incidente la fábrica estaba detenida ya que los trabajadores se encontraban dando mantenimiento con agua a presión en el interior de la tubería, sin considerar las medidas de seguridad. Los operarios ignoraron la precaución de aislar el producto donde se estaba haciendo la limpieza con el uso de unos discos especiales. Aunque se dieron cuenta de la fuga, la ignoraron. No hicieron nada ya que están acostumbrados a las situaciones inseguras a falta de medidas de precaución y seguridad. Para entrarnos más a profundidad en las causas del accidente, se debe mencionar que a finales de los años 70 la producción de la empresa empezó a disminuir a causa de la sequía. Los agricultores se quedaron sin el dinero suficiente para adquirir los pesticidas, lo que produjo una reducción en los ingresos. Años después, las ganancias disminuirían hasta una tercera parte. La acumulación de las pérdidas constantes afectó el capital destinado para la planta. La empresa se vio en la necesidad de despedir a muchos de los trabajadores capacitados y contrató personas con un menor conocimiento. Los supervisores advirtieron los riesgos que este recorte en el personal podría provocar, aunque Unión Carbide simplemente lo ignoró. Víctimas de esta crisis económica fue el sistema de alivio que se encontraba operando de manera defectuosa. El limpiador de gases y el quemador se encontraban apagados simultáneamente por mantenimiento. Asimismo, la planta había reducido los costos de refrigeración por parte de una orden administrativa. Esto fue un grave error ya que no se prestó la debida atención a los sistemas críticos de seguridad. Por ejemplo, el día del accidente fue esa misma debilidad en la seguridad lo que provocó que las mangueras no tuvieran la altura necesaria para amortiguar la fuga. Al pasar los días después del desastre, se registraron alrededor de 6.000 víctimas mortales y otras 15.000 en años posteriores. La población de Bhopal no solo tuvo que sufrir con las consecuencias instantáneas, sino que generaciones futuras se tendrían que enfrentar a réplicas de esta. Por ejemplo, los recién nacidos nacerían con problemas genéticos y los sobrevivientes tendrían que cargar con múltiples discapacidades. Sin embargo, existen organizaciones que intentan marcar un cambio, una diferencia en la población de Bhopal que tantos años ha sufrido y lo sigue haciendo hasta la actualidad. Fernando Muñoz Ferrer, en su libro
Patología de la mujer gaditana durante la catástrofe explica que las mujeres de la zona han presentado disfunciones menstruales como secuela del trauma psíquico que sufrieron al atravesar el desastre. E igualmente, a causa de esta explosión existen familias en donde sus hijos han nacido con incapacidades mentales o físicas debido al envenenamiento causados por el gas. En cuanto al aspecto ambiental, el agua de pozo y la tierra se vio contaminada por presencia de metales pesados. A pesar de ello, la población seguía haciendo uso de estas sin alguna clase de medida o advertencia. Además, numerosos animales domésticos murieron y este mismo hecho presentaba un riesgo para la población debido a una posible epidemia resultante del consumo de la carne infectada. 2 mujeres supervivientes de la catástrofe hicieron campaña a favor de los afectados, creando el Shingari, un centro de rehabilitación que ayuda a las familias ofreciendo tratamientos de fisioterapia, estimulación del lenguaje, socialización y motricidad, ya que algunos no pueden andar y otros son incapaces de entender. Después de esta tragedia, la empresa salió a defenderse. Sin embargo, sus apelaciones eran injustas. Solamente los favorecían a ellos, dejando en desventaja a los trabajadores. La empresa menciona que el accidente no fue causado por error de ellos, puesto que ésta manejaba el equipo más actual, innovador y seguro. Sin embargo, la maquinaria solo permanecía en Estados Unidos y no en la India. El empresario dueño informó que el suceso fue causado por los trabajadores, que lamentaba las pérdidas y estaba dispuesto a ofrecer $470 millones, $600 por víctima. A cambio de ello, exigía inmunidad para evitar cargos. Por otro lado, 10 de los trabajadores que se encontraban en el accidente fueron condenados a pena de muerte por negligencia y multados por $2,000 cada uno. Antes de concluir con este video, me gustaría hacer una última reflexión. ¿Podría decirme cuáles son las enseñanzas que podemos sacar del desastre de Bhopal? Claro está que de esta situación podemos sacar un sinfín de lecciones. Sin embargo, es lamentable saber que ninguna con un impacto verdadero. ¿Por qué? Porque en la India aún se siguen produciendo pesticidas sin ningún tipo de control. Estamos hablando que en la actualidad no hay ninguna persona que en este momento tenga un pie sobre la cárcel, que esté pagando las consecuencias de haber destruido a miles y miles de familias, de haber destruido a una ciudad no solamente a nivel ambiental, sino también a todos y cada uno de sus habitantes. Ahora bien, en este video nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. Justicia por una ciudad que en la actualidad aún sigue en las mismas condiciones, donde no hay nadie, inclusive el mismo gobierno es aliado de esos asesinos. Hay asociaciones, claro, que están haciendo todo lo posible para atraer la atención de más países y que nos ayuden porque su situación es demasiado crítica. Sin embargo, es necesario que nosotros pongamos los ojos sobre esto. Y también sabemos que hay que prestarle atención porque alguna vez nos hemos preguntado ¿cuántas situaciones similares existen en nuestro país? Podremos decir que la India está muy lejos, está a kilómetros y kilómetros. Pero, ¿cuántos Bhopales están pasando en México? ¿Y por qué están siendo silenciados? Es por ello que necesitamos prestar atención. Necesitamos dejar de alabar a esas empresas que en ningún momento se están preocupando por la situación de las personas que viven alrededor. Necesitamos que exista un control riguroso para evitar este tipo de situaciones en otras ocasiones, en cualquier lugar del mundo. Es un crimen seguir alabando a los culpables y permitir la injusticia, la impunidad y la negligencia.